Dicen por ahí que conocer nuestra historia es conocer nuestra vida y profundizar en ella. Definitivamente este podcast se lo he tenido prometido desde hace muchísimo tiempo y por alguna razón no se había podido llevar a cabo. Pero para mí creo que el tiempo de Dios es perfecto y creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y bueno, hoy justamente es el día. Quiero compartirles que me siento muy contenta, muy honrada. Pocas veces hasta nervios me dan, ¿verdad? Pero van a entender por qué. Fíjense que una de las cosas más importantes para mí es que podamos entender la raíz de una persona. Y justo el día de hoy voy a compartirte la raíz y la persona a la que humanamente le debo lo que yo soy. Porque obviamente divinamente se lo debo a mi Señor, pero obviamente humanamente siempre hay alguien a quien tú le debes ese agradecimiento, a quien tú le debes esa, la verdad sí, ese respeto y esa honra de decirle gracias porque me has conducido a estar en donde estoy y además tener el deseo de ir por más. Estoy hablando de mi madre. Mi madre me acompaña el día de hoy en este podcast que, como les digo, se los he tenido prometidos por años. Y por alguna razón no se daba y no se daba. Creo que este es el momento que Dios tenía. Hoy vamos a hablar de la discapacidad, pero desde el amor. Mi madre, la señora Constanza Martínez, una mamá maravillosa. La verdad que les puedo decir que es mi mamá, ¿no? Pero obviamente una mamá que ha tenido esa oportunidad de formar a alguien como yo desde, ahora sí, desde cero y desde abajo. Mi querida madre, ¿cómo estás? Buenos días, hija, buenos días, querido público. Estoy bien, gracias a Dios, y aquí queriendo compartir con ustedes las vivencias y experiencias desde mi punto de vista. Ahora sí toca el otro lado de la historia, ¿no? Siempre escuchan mi lado, siempre escuchan lo que yo les quiero compartir, pero creo que ahora viene una parte muy hermosa que es el otro lado de la historia. Nunca me había tocado entrevistarte, ahora me va a tocar estar sí como tu hija, pero me va a tocar estar como entrevistadora, me va a tocar estar como esa persona que quiere saber. Y de hecho hicimos preguntas que el público quería saber y bueno, traemos algunas que nos mandaron en la lista, así que pues vamos a entrar en materia. Madre, tú fuiste educada por una persona que fue un guerrero en cuestión del tú puedes, ¿correcto? ¿Correcto? Sí, mi padre perdió su brazo derecho en un accidente en Estados Unidos y él suplió ese brazo derecho con el izquierdo y con más capacidades que ni siquiera él se imaginaba que pudiera tener. Tú ya lo conociste, o sea, cuando tú naciste él ya no tenía su brazo. Sí, mi mamá estaba embarazada cuando él sufrió este accidente. Entonces yo para mí, mi padre fue una persona no normal, extra normal para mí porque hacía lo que otros señores no hacían con un solo brazo. Danos un ejemplo, ¿cómo era vivir con un papá de un solo brazo en un mundo que me imagino que también tus compañeros te hacían consciente de que, oye, tu papá no es normal, ¿no? Al contrario, a mí me decían la hija del mocho. Así me mencionaban muy, muy duramente. Pero para mí, el hecho de una persona discapacitada, supuestamente, porque para mí la discapacidad se lleva en el, no sé, en el pensamiento, no en los hechos. Por ejemplo, el mantener a 7, 8 hijos Wow. con un solo brazo y decir, esto es pues muy loable, muy loable. Y ahora que yo tuve una fractura en mi mano izquierda, que quería abrocharme los zapatos y no podía, que quería vestirme y no podía, lo tuve en mente en todo momento. ¿Te sanó esa fractura? ¿Te pudo, no sé, llevar a esos momentos a lo mejor de impotencia que él tenía? Sí, porque yo decía, a ver, quería hablarle a mi nieto para que me viniera a abrochar zapato, mi vestido, todo. Y decía, a ver, tú no tienes a nadie a tu alrededor como tu padre. Hazlo tú. Y sabes que sí, se mueve uno y lo hace. Y lo hace porque lo hace. Y enseñas a tu cuerpo a decir, no tengo esto, pero puedo con esto otro. Y lo estoy haciendo todavía. Ahora, bien, te topas con ese papá del sí puedes, pero a ver, aquí hay un lado que no hablamos de la discapacidad, las impotencias. Tú te topabas con un papá que tenía sus impotencias también. Muy grandes impotencias. El hecho de querer abrazar a un hijo, lo primero, ¿cómo lo haces? El querer cargar a un bebecito. Wow.
¿cómo lo haces? A lo mejor lo cargas con el lado izquierdo, Pero no es lo mismo. pero ¿cómo le tocas? Agarras un biberón y se lo das. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo manifestar su amor en tomar a los hijos de la mano y llevarlos a una escuela mientras llevabas en el otro mano pudieras llevar el mandado para darles de comer? ¿Cómo? Tenías que utilizar la mano para llevarle la bolsa de comida y olvidarte del niño, decir, sígueme. Esas impotencias las he entendido ahora de adulta. ¿Quieres decir que antes de ser, ahora sí que para poder ser una buena mamá tuviste que ser esa hija que entendía a su papá desde esa perspectiva? Sí, porque ahorita que yo me topo ya con mis realidades a esta edad y que trato de entender por qué mi papá no nos abrazaba, por qué me hizo falta ese abrazo, yo ahora sí digo, ¿cómo me podía abrazar? Entonces, sí, él trataba de abrazarnos con un solo brazo, pero era tanta su fuerza que nos daba que a lo mejor trataba de compensar el otro brazo porque el pedacito de brazo se movía. ¡Au, qué fuerte! Cuando nos abrazaba con la izquierda, el pedacito de brazo se movía. Que se le llama el miembro fantasma en psicología. De Así hecho. es. Entonces, él nos apretaba demasiado y decíamos, ay, no me gusta. Que no me abrace, ajá. Pero sabes que él trataba de compensar ese otro brazo. Ahora, tú vas creciendo y para ti es normal el entender que no hay límites, porque, digo, yo tengo muy pocos recuerdos de mi abuelito. Él murió cuando yo tenía creo que 10 años, una cosa así, pero yo recuerdo que se iba a trabajar, que nunca había ese de no puedo, o ay no, hoy no quiero, o sea, siempre lo recuerdo trabajando. Entonces, para ti el sí se puede era como parte de tu filosofía, ¿no? En nuestra casa nunca se escuchó el no puedes y no quiero. A lo mejor lo pensabas. Pero era decir, no puedo, era una ofensa para mi papá. Guau, me imagino, Sí. me imagino. O sea, tú le decías no puedo y él, ¿cómo que no? Sí, él nos decía, no puedes O no quieres. o no quieres. Exacto. Porque hay capacidades y esas capacidades las tienes dormidas y no te das cuenta. Entonces dices tú, sí puedo. Y ahorita digo, ha sido en mi vida ese estigma bendito estigma de sí se puede, hasta el último momento. ¿Qué tanto te ha llevado a veces a perseverar en cosas que dices tú, ay no, ya, de veras me tengo que bajar y no me quiero bajar porque también tienes otro lado, el no rendirnos, ¿no? O sea, que de pronto nos volvemos un poquito hasta cierto punto aferrados, necios, porque nos enseñaron el sí se puede, ¿no? Yo siempre he tratado de distinguir hasta dónde es mi deseo y mi necedad y hasta dónde es, digamos que lo voy a dejar a ver si se puede y a ver si llega. Y sí sé distinguir cuando digo, aquí le voy a hacer hasta lo último, hasta el último segundo, que Dios me dé capacidad y vida, lo voy a hacer. Hay cosas que digo, por ejemplo, si ahorita me pones a brincar una barda de 4 metros, No lo vas a hacer. no lo puedo hacer, no lo debo hacer. Sé distinguir hasta dónde puedo hacerlo. Ahora, tú vas creciendo con esa, digámoslo así, familia diferente a otros niños, a otras personas. En algún momento, y lo tengo que preguntar, ¿no? ¿En algún momento sentiste vergüenza, sentiste pena? Sí, Okay. Lo debo confesar. ¿Por qué? Porque mi padre era un hombre trabajador 100% y a veces no le alcanzaba por mantenernos a todos tener una vestimenta elegante como llegaban los papás. Cuando nos daban diplomas en la escuela, yo sí sentí un día vergüenza. No por su persona ni su discapacidad, sino porque yo era un poco alcohólico. Ok. Que es diferente. ¿Tú crees? Y esto es algo que también nuestra audiencia, quiero que quede muy claro que no es justificación, pero ¿tú crees que muchas veces la falta de información puede llevar a una persona con una discapacidad a refugiarse en una droga, en el alcohol, en cosas que a lo mejor pueden dañar a su familia? Claro que sí. Y es inconsciente porque el que ama no daña. Uh-huh. Pero inconscientemente el alcohol, las drogas, todas las cosas que llevan al ser humano a perderse,
dañan a la familia, y no solo a la familia, a la sociedad, a tu mundo donde vives, a tu iglesia, a todo. Entonces, cuando tú lo veías tomar, no era rechazo hacia la discapacidad, sino era más rechazo hacia por qué tomas, por qué, si puedes estar con nosotros, por qué mejor te refugias en el alcohol. Así es. Se notaba la diferencia de un padre trabajador, todo, a un padre, pues, no sé cómo llamarle, si frustración por no tener lo que perdió. Entonces, sí notábamos la diferencia, que era muy diferente un padre alcohólico a un padre trabajador y al pendiente de su familia. Fíjate que aquí aprovecho para darle a nuestra audiencia una explicación muy importante. La psicología de la discapacidad, perdón, es real. O sea, una persona con una discapacidad es alguien que de pronto va a tener muchos picos de carácter. A veces va a andar de muy buen humor, a veces va a andar de muy mal humor. El estrés que maneja una persona con una discapacidad no es igual que el tuyo. Y lo digo porque no es lo mismo tú como hija. Me imagino que como pareja también para tu mamá era todo un reto, un tema, ¿no? Claro, porque el hecho de ver llegar al compañero y no poderte apoyar en él, de que los hijos están creciendo, están enfermos, hay necesidades. El hijo mayor, que era un hombrecito que estaba creciendo, que necesitaba el apoyo del padre, y el padre ausente por lo mismo. Entonces, sí daña mucho esto. Ahora, cuando hablamos de la psicología de la discapacidad, yo también les hablo a las personas con una discapacidad, que es algo que a mí en lo personal me ha costado mucho trabajo entender. El mundo no se adapta a nosotros nos tenemos que adaptar al mundo porque ustedes son mayoría. Entonces, es bien complicado porque a veces no te sientes que encajas, no te sientes que cabes. Eso te lleva a veces a ser un poquito como resistente, como solitario, como medio genioso, si lo quieres ver así, neurótico a lo mejor. Pero fíjate que es un reto constante, no nada más para ustedes como familia o como sociedad, también para nosotros, ¿eh? Claro, de hecho, aunque no tengas discapacidad, el hecho de ser diferentes, desde ahí partimos. No somos iguales. Y el hecho de que alguien tenga esas capacidades y se sienta menos, ahí sí yo no lo paso. Te lo paso con alguien con una discapacidad. Me refiero, no te la paso porque también a lo mejor no está consciente de que tiene unas capacidades amplias y como para superar una vida. Y aquí sí entro en esa diferencia que tú decías. No entran en un grupo, ni entran en el otro, y hacen su propio grupo. Sí, y digo, a veces ni siquiera haces un grupo, haces tu propia esfera, tu propia Así es, cápsula. sí. O sea, como que, porque realmente a nivel de agrupaciones, no. O sea, yo lo vivo, lo veo, lo veía en mi abuelito, era muy solitario también. Y es a veces eso que es tan cuestionable, ¿no? ¿Por qué? Pues es que hay que entender una cosa, familia bella. A veces quieres hacer todo, pero hay cosas que realmente no se pueden hacer. Y las que sí puedes, pues las disfrutas, y las que no, pues de plano las dejas ir. Ahora, yo entré con este programa contigo porque vamos a hacer una serie de 2. Ya vi que no nos alcanza el tiempo en un episodio, vamos a hacerlo de 2. Porque, a ver, entonces tú creces, llegas a ser una joven y cuando llegas tú a ser adulto, ¿qué tanto impactaba para ti, por ejemplo, el no tener esa relación con tu papá? ¿Qué tanto impactó a la hora de tener una relación con un hombre, porque luego decimos, ay, pues es que el hombre primero que conoces es tu papá y luego de ahí brincas a las relaciones humanas con la pareja. ¿Te impactó? ¿Crees que faltó ese brazo a la hora de elegir pareja? Así es, sí. Sí me impactó. Porque yo lo primero que buscaba era ese abrazo que nunca tuve. Explicados ya los motivos. Sí. Sin embargo, aparte de ese abrazo, yo decía, no importa la persona, aquí la situación es que no sea alcohólico. Ok, ibas huyendo del alcoholismo. Totalmente huyendo del alcoholismo. No importaba si era feo, guapo, rico, pobre, que fuera trabajador y que no fuera alcohólico. Eso era lo que se buscaba en mi inconsciente de una persona. ¿Qué pasa cuando topas con que trabajador sí, pero alcohólico también? Cuando llegas a tu pareja y que dices, ok, yo dije que esto no, y chispas, me tocó. Así es.
también te viene una frustración de decir, ¿por qué? Porque te sentiste engañada, porque a lo mejor ellos te estudiaban en que delante de ella no voy a tomar, me voy a tomar un agua mineral. Entonces tú decías, yo en mi caso, este no toma, este toma agua mineral, este sí, este es. Ese era digamos que el tip que yo decía, este sí es, porque este toma agua mineral. Sucede que iba al baño y allí se tomaba lo que sea y venía mascando un chicle de canela. Okay. Pero como no me dejaban noche, entonces tenías que regresarte a casa y él continuaba con agua mineral, interrogantes. Entonces, o sea, bien portado con la novia y luego ya así después. es. Oh, ok. Así es. Entonces, te llega una frustración de decir, ¿dónde me equivoqué? ¿En dónde estuvo que yo viendo que era alcohólico, porque no lo vi? Porque te daban 30 minutos, una hora, cuando mucho, para platicar con el novio. Se iba a estudiar y te quedabas tú con la idea del novio lindo que tomaba agua mineral. Pero nunca supiste quién era. ¿Qué pasa cuando te topas con eso y quieres buscar respaldo, por ejemplo, otra vez en tu papá? Si encontrabas el respaldo de papá, me equivoqué en mi elección, o sea, apóyame. Sí, totalmente. Mi papá me dijo, esta es tu casa. Saliste de blanco de aquí y así te voy a recibir. Pero no me salgas con que le dejo los niños y te me vas de París, porque no va a haber aquí fiestas, no va a haber nada. Te vas a dedicar a tus hijos. Y así fue. O sea, sí, siempre me he dedicado a mis hijos, siempre, y así fue. Esto es como yo decir, falta la pareja, el complemento, yo voy a tomar ese complemento doblemente. Esa atadura que me pusieron en el templo de que él una parte y yo la otra, tomé esa parte que quedó vacía y me la embono yo, que era un doble amarre. ¿Crees que también el haber crecido con una persona que aún con un solo brazo tomó una doble carga de los dos brazos, te hizo que pudieras tomar esta doble carga, entre comillas, tú? O sea, ¿te pudo haber forjado para poderlo lograr? No doble carga, sino una triple carga. Sí. Exactamente. No, porque de hecho vamos para allá, ¿eh? O sea, porque ya vi que les digo, este episodio no nos va a alcanzar. Y es que yo quería que la gente entendiera muchas cosas que, fíjate, les voy a compartir. Yo entendí hace, ¿qué fue? 1 o 2 años, que mi mamá escribió un boceto. Me hubiera encantado que te lo hubieras traído. Yo lo guardo. Aquí lo tengo. ¿Lo traes contigo? Aquí lo tengo en la mente. Ok. Ese boceto yo lo tengo en mi caja fuerte, familia. Créanme que para mí fue un tesoro, fue un antes y un después entender muchas cosas. ¿Cómo nace ese deseo de escribirnos? Porque fue para nosotros como hijos. Es como, hagan de cuenta, un librito así, donde ella narra su experiencia de vida, todas. Entonces, ¿qué fue para ti escribirlo? ¿Por qué? Mira, cuando llegó la cuarentena y estábamos cada quien en su casa, yo dije, yo no me voy a quedar sentada viendo una televisión. Mis hijos, algunas cosas no conocieron de mí, de pequeñita, o cómo las pasé, y no conocen parte de mi vida, cómo fue. Voy a escribir, y ese libro se llama De mí para mí. ¿Por qué? Porque allí empecé a sacar todo lo que yo deseaba ser de niña, de adolescente, de joven, y no lo hice. Cuéntales del anclaje de tu... Mi mamá se compró un triciclo, familia. A esta edad se compró un triciclo ella, donde todos, que de hecho hay que repetirlo otra vez este año en Navidad, si Dios permite. Valdría la pena. Sí. Donde todos nos pudimos subir. O sea, incluso yo, que pues nunca he podido andar en bicicleta, ella que tampoco le permitieron, y fue algo muy, muy padre, ¿no? Muy, muy bonito, muy sanador. Sanador para mí fue. En mis tiempos, así brevemente, en mis tiempos de 10 a 15 años, que es cuando quieres aprender a bicicleta, todo esto, y me decían mis papás, tú no puedes. Y yo decía, ¿por qué no puedo? Porque eres mujer. Siguiente, porque puedes golpearte y dejas de ser señorita. Sí. Ajá. Entonces yo decía, no, pues tengo que cuidarme. Y tenía una amiga que ella sí dijo, mira, en la esquina yo me llevo la bicicleta y no, hombre, le doy, vente, vámonos. Le dije, no, yo no. Yo muy obediente. Jamás aprendí a subirme en bicicleta. No sé andar en bicicleta.
Y ese deseo lo traigo desde adolescente. Y en esta cuarentena yo dije, yo tengo que aprender a andar en bicicleta. Estaba como sacando todos los deseos que tenía sin cumplir. Y dije, me queda aprender a andar en bicicleta, plantar un árbol y hacer un libro, lo que se dice. Planté una higuera, ya tengo higos. Planté un limón, ya tengo limones. Planté un guayabo, ya tengo guayabas. Hice mi libro y en esto voy pasando por un lugar donde venden cosas para discapacitados, de sillas de ruedas, todo esto. Y voy viendo un triciclo. Y hace cuenta que me llamaba, ven, ven, ven. No tenía el dinero para comprarlo en ese momento. Fui a hablar con el señor, le conté un poco mi historia, que no me dejaron nunca subirme a una bicicleta. El señor me dijo, mire, vale tanto, pero por verla a usted, ese amor que tiene para subirse a la bicicleta, se lo voy a dejar a mitad de precio. Le dije, no traigo más que para darle un enganche, démelo. Fui pagándolo, nunca les dije a mis hijos nada. Llego a mi cochera, lo tapo con una sábana y tiene 2 ruedas atrás y una adelante. No, yo me sentía soñada con mi triciclo. Iba y compré mi casco, mis tenis. Qué padre. Me sentía soñada y mis hijos en una Navidad me llevaron a un lugar plano y me subí y el hecho de pedalear y sentirme libre les grité, sí se pudo. Y le gritaba al cielo a mi papá y a mi mamá, sí se pudo, aunque no me dejaran, sí se pudo. Y lo logré. Y ahí está la bicicleta, que no puedo hacer todos los días, pero ahí está. Fíjate que ese boceto a mí me ayudó muchísimo a entender muchas cosas. Fue muy bonito porque quien me lo leyó a mí fue mi hija, Jimena. O sea, ayudó a sanar 2 generaciones. De hecho, mi hija ama con locura y pasión a su abuelita. Porque yo tengo que decir que mi mamá es la segunda mamá de mi hija. Definitivamente hicimos un equipazo para poder, ya luego lo vamos a platicar, para poder criar esta niña juntas. Pero sí, justamente te ayuda mucho como hijo, y les doy el tip a las familias a nombre tuyo y que ahorita tú les digas que escriban eso, que escriban cómo vivieron, porque a veces y te pido perdón públicamente, uno juzga muy duro a los papás, muy duro, ¿eh? De pronto entras en eso de ¿por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? Hasta que ves y dices, oh, ok, ya te entendí, ¿no? Y ves, o sea, como que toda esa perspectiva de tu papá, tu mamá siendo niño, y dices, no más, ¿sabes? No más, no voy a seguir con eso, ¿no? Ahí entiendes y los abrazas. Sí, total. Con ese amor que no les pudiste dar si ya no están con nosotros. Pero si están, dales ese abrazo. Dales ese cariño que no les pudiste dar en ese momento. Hasta ese caramelito, ¿eh? O sea, si tiene un antojito, si tiene ganas de algo, si no sean codos, si tiene necesidad económica, déselo. O sea, si usted puede, hágalo, ¿no? ¿No sabes lo que significa para uno? El escuchar de tu hijo, ya comiste, mamá, de tu hija. Sí. Mamá, ya desayunaste. Dices, wow, sí existo, sí me toma en cuenta. Sí me ve. Sí me ve, no soy un mueble. Eso para uno, olvídate. O sea, yo, cuando tú, especialmente tú, me preguntas, mamá, ya comiste, mamá, ya desayunaste, ¿qué necesitas? Y después de ahí viene la otra hija, el otro hijo, dices tú, wow, sí existo, sí, valió la pena. Y es que, chuecos o derechos, familia bella, hay que entender algo. Siempre va a haber heridas. Lo platicábamos hace rato con David, no te tocó, pero platicábamos de que todos traemos heridas, pero hay que soltar esas heridas para poder evolucionar, para poder trabajar ¿en qué? En esta nueva versión. O sea, yo creo que Dios nos da oportunidades bien sagradas, bien bonitas, de decir, wow, o sea, puede ser el último día de tu vida y vívelo al máximo. De hecho, al segundo episodio que vamos a abordar es, ahora sí, de hija de un discapacitado te conviertes en mamá de un discapacitado. Porque fíjate que yo nunca he tenido tema en decir que yo soy una persona con una discapacidad, nunca, ¿eh? O sea, al contrario, yo me siento, ahora ya con 2, porque traigo también la del oído, pero es válido, ¿no? Me siento muy orgullosa
de decir que aún con la discapacidad, pues Dios ha hecho cosas, gracias a Dios, gracias a ti, gracias a también que me ha aferrado, cosas muy grandes y más que está haciendo. Por ejemplo, este esfuerzo, cuánto nos esforzamos para hacer este podcast, mi querida Nelly que nos abre sus puertas, tanta gente valiosa. Y es gracias a eso, gracias a ese esfuerzo, a ese trabajo enorme. Nos vamos a ir, pero quiero que les dé un último mensaje a los que son hijos de una persona con discapacidad, porque luego vamos a la parte que es mamá de una discapacitada, de una persona con discapacidad. ¿Qué le dirías a esos hijos que tienen, por ejemplo, mi hija, hijos de un discapacitado? ¿Qué les dirías tú? Yo les diría que primeramente observen bien a su padre o a su madre en el caso que se requiera. Y después, ponte en esos zapatos. Cuando tú te pones en esos zapatos de papá o mamá, dices tú, wow, me quedan muy grandes. Y yo que tengo todo, ¿qué me falta para hacer lo que ellos están haciendo? Y nunca juzgues a tus padres porque todo lo hacen con amor. A lo mejor no ese amor que tú esperabas, a lo mejor no ese papacho que tú esperabas, pero todo se hace con amor. A lo mejor ese amor lastima, pero se hace con amor. Hablando de amor, justamente un acto de amor propio que traes ahorita entre manos, que yo estoy sorprendida. La señora acaba de pasar por un tema isquémico cerebral. Y ya se quiere ir de viaje a Europa, familia. Ya se quiere ir a los santuarios marianos, quiere hacer una peregrinación. Y si usted quiere viajar a esos santuarios marianos, esa es una oportunidad maravillosa. ¿Vas a ir con 2 sacerdotes? Así es. Mira, este viaje, gracias a Dios, bueno, hace 3 meses yo estaba en la Cruz Roja. Uh-huh. Yo le vi los dientitos y los huesitos a la muerte aquí en mi lado. Y yo le pedí mucho a Dios que si ya me tenía para llevarme, si hiciera su voluntad, pero que si no, me diera una oportunidad de vida. ¿Ya tenías el viaje a Europa? No. Ya me acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Ya estabas con el viaje a Europa? No, ¿verdad? Le comenté a una amiga que ella hace viajes y ella me dice, mira, si te compones bien, si estás bien y le echas ganas, yo voy a armar un viaje donde tú vayas. Le dije, trato hecho. Le voy a echar ganas. Le voy a echar todos los kilos y todas las ganas. Voy a la cardióloga, a la neuróloga, a la angióloga, todo lo que termine en óloga. Paloma, 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 bien, bien, bien. A lo mejor este es el milagro que yo necesitaba. Y ahora estoy promocionando esta peregrinación mariana. ¿Por qué? Porque yo quiero ir a dar gracias, aunque tengo mi morenita aquí en México, de ahí parto. Quiero ir a dar gracias a la Santísima Virgen de Lourdes y de Fátima y a nuestro Señor, a darle gracias porque me dio una nueva oportunidad de vida. Y aunque estoy así como, no sé cómo decirlo, si frenada en decir, es que no se juntan las personas necesarias, pero todos los días, y se los voy a hablar desde la fe, todos los días al salir de mi casa le digo, Señor, estoy como Pedro, aquí están mis redes, no he pescado nada, pero tú sabrás lo que pesque. ¿Y saben qué? Tengo 11 personas en un mes. Cosa que me dice el padre, ¿cómo? O me dice mi compañera, mi amiga, ¿cómo en un mes? Así es. Sí, hasta yo con redes sociales grandísimas digo, ¿cómo? En un mes tengo 11 personas, primero Dios. Nos dan hasta el día 20 para juntar 25. Y yo sé que tú, que me estás viendo, vas a hacer que se junten esas 25. Porque este es un viaje de 14 días. Espiritual totalmente. Espiritualmente todo. Vas a llegar cargado de energía, vas a llegar tus baterías llenas, vas a llegar con ganas de luchar, de vivir. Olvídate de me duele, no puedo, no quiero. Y más si tienes tus ahorritos, gástatelos, úntatelos, gózatelos, paséatelos. Hazlo todo por ti. Si ya tienes hijos grandes, ellos ya lo hicieron. Uh-huh. Ahora sigues tú y yo. Entonces, vámonos, los espero. El viaje es del 20 de abril al 4 de mayo. 4 países, hermanos, 4 países. Italia, Francia, España y Portugal. Esta amiga me hizo un paquetazo donde 14 días y 4 países
es un regalo para ti. Piénsatelo y llámame. Vamos a poner los números y vamos a poner también la foto del flyer por ahí, familia, para que lo puedan tener. Y también lo voy a estar subiendo en las historias de redes sociales para que se comuniquen. La verdad es que es un viaje que vale la pena. Van a tener una experiencia de vida, así que no se lo pueden perder. Bueno, vamos a una serie de 2 episodios. Ahora nos habló como hija de una persona con discapacidad. Después, el que sigue nos va a hablar como madre de una persona con discapacidad. Familia Bella, gracias, madre, por haber estado con nosotros. Y vamos al siguiente episodio, que lo sigan ellos compartiendo, escuchando, porque ahora vamos a hablarles a los papás de niños con discapacidades. Gracias por estar conmigo. Gracias a ustedes, familia Bella, por estar en este podcast. Les mandamos un abrazo. Recuerden que tenemos consultas virtuales y también presenciales. Para más información, 619-451-7037. 619-451-7037 y también nos puede seguir en todas las redes sociales como Sandy Caldera. Gracias y vamos a nuestro siguiente episodio de Oasis Podcast. Soy Sandy Caldera, le mando el más grande de los abrazos.